Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya en vivo. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas Hoy, tardes. hoy tanto Jorge Eras como Diógenes no se pudieron sumar con nosotros y vamos a empezar con una buena costumbre, que el que no se sume vamos a hablar mal de él. Entonces no sé si tengas... No. Hoy, hoy ¿de qué quieres hablar, Luis? Eh, bueno, pues habíamos estado discutiendo un poco acerca de hablar un poco más de documentación dentro de la agilidad y nuestras experiencias alrededor de eso. Entonces, podemos abordar ese tema primero y luego ya vemos hacia dónde nos lleva la plática. Muchas gracias. De hecho, a mí sí esta semana me interesa como que platicar eh, cuáles son las mejores prácticas en base a tu experiencia para documentar proyectos. Como sabemos, el tema de agilidad es muy atractivo para muchas empresas, pero cuando trabajas con la mayoría quieren saber cuánto les va a costar el proyecto, cuánto va a durar, tratar de que sea algo cerrado, tener un buen manejo del ¿cómo se llama? Del backlog que tienes para que no les afecte en cuanto al costo, o por lo menos sepan cuánto les va a estar costando. Platícame qué has tenido tú en esas experiencias. Digo, sabemos que has estado en empresas de diferentes tipos, incluyendo trabajando para una empresa que le entrega un desarrollo a otra compañía. Entonces, dime un poquito, me encantaría escuchar tu experiencia. Sí, en cuanto a la parte, digamos, documentación para formalizar algún proyecto, generalmente existen obviamente un contrato en el que se estipula, ¿no?, la relación que se va a tener. En el caso donde hay un cliente proveedor, por ejemplo, cuando trabajaba en empresas, por ejemplo, de nearshore, ¿no?, que le trabajan a empresas en Estados Unidos, desde México y demás, eh, hay, hay ciertas cosas que se estipulan en cuanto a la relación, no tanto en cuanto a los entregables, y esa es una parte como fundamental para preservar la agilidad dentro de un proyecto, que es no nos estamos comprometiendo a entregables específicos en cuanto a features o en cuanto a ciertas funcionalidades o una arquitectura sino que estamos estableciendo una relación de colaboración, ¿no? Y básicamente nos adherimos a un contrato en el que dice que yo como empresa te voy a prestar un servicio de desarrollo de software en base a tus prioridades. Eh, Quizás se pudiera incluir algo como continuous improvement, como cierto tipo de cómo se va a reportar el trabajo y demás. Pero relativo a la agilidad, eh, va un poco en contra de la agilidad, por ejemplo, decir, ok, tenemos este proyecto, estamos en el día cero del proyecto y estamos produciendo este documento que nos dice cuánto nos va a costar. En realidad, eso es para saber cuánto nos va a costar. En la mayoría de las veces decimos, bueno, necesitamos saber cuánto tiempo vamos a tardar, qué tanta gente vamos a necesitar, qué tan complejo va a ser el proyecto, y eso es algo que no sabemos. Entonces, cuanto más flexibles en cuanto a este tipo de contratos se pueda hacer, mejor. Porque, y de hecho se menciona en uno de los 4 principios, ¿no? En uno de los 4 valores de la agilidad, que es colaboración con el cliente sobre, eh, perdón, negociación con el cliente sobre el cumplimiento de un contrato, ¿no? Eh, y ahí es donde a veces yo creo que es en donde la agilidad se ha tardado más en establecer un paradigma que funcione, Creo porque que va el muy que en estás contra de lo que buscando se hacía es antes. Customer Collaboration over Contract Negotiation, ¿no? Uh-huh.
Y estoy de acuerdo. Pero qué pasa cuando ya no te queda otra? ¿Tú has hecho algún ejercicio de hacer como que un discovery inicial para detectar al menos el backlog base sobre el que trabajarías o algo así? Sí, sí lo he hecho. ¿Cómo te ha eh, resultado? y lo he hecho con la sincera intención y incluso esperanza de que funcione. Al final, no es así, o al menos en mi experiencia, ¿no? Haces un ejercicio, por ejemplo, me tocó a mí hacer un ejercicio de discovery para uno de los clientes para los que trabajaba en Accenture. Y fue un proceso muy largo. Es muy interesante, se tienen muchas conversaciones bastante reveladoras y terminas por conocer mucho del negocio y demás. Para, en mi caso, como en el rol de este Scrum Master / Project Manager, tener mucho más contexto y sí me sirvió para eso. Pero al final, para el objetivo que era necesito conocer qué es lo que voy a hacer en toda la vida del proyecto, realmente no fue exitoso, porque terminamos haciendo un plan en el que al final del ejercicio del Discovery estábamos muy contentos con ese plan, pero pasó muy poco tiempo cuando nos encontramos con el primer factor que nos hiciera cambiar el plan y nos hiciera reconsiderar muchas cosas. Entonces todo ese tiempo que invertimos en el Discovery, que a lo mejor fueron 2 3 meses, lo pudimos haber invertido en empezar directamente y descubrir lo que teníamos que descubrir desde el día 1, en lugar de estar parados en ese tiempo, ¿no? Entonces esa es mi experiencia y para mí no hay nada mejor, no hay nada mejor para descubrir cosas que empezar. Y se dice fácil y no es fácil de vender porque estamos muy acostumbrados a esta parte de no empiezo hasta que me digas, hasta tener ciertas certezas. Lo que termina pasando es que redactamos planes y documentos que nos dan la ilusión de esa certeza y luego empezamos. Y en la realidad nos empezamos a alejar del plan. Y eso genera estrés y eso genera muchas inseguridades. Cuando en realidad la agilidad lo que busca es, ok, ¿cómo reacciono al cambio? Voy a empezar con lo que sé, voy a empezar con lo que tengo y voy a reaccionar al cambio. Mientras mejor yo reaccione al cambio, más cerca voy a estar de lo que mis clientes quieren. Entonces, desde esa perspectiva, tener Pero un ¿con qué plan a inicias? largo O sea, plazo desde el inicio. o sea, ¿cuál es tu idea ideal para iniciar? Suponte que ya estás ahí, ¿qué es lo que harías tú? Yo lo que haría es tratar de descubrir, bueno, de hacer hipótesis, ¿no? Si estamos hablando de un producto, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Un producto para gestionar los servicios que ofrecía el cliente de reparación de dispositivos, por ejemplo. ¿Cuál es la funcionalidad clave con la que el usuario sin la que el usuario no podría vivir, ¿no? ¿Cuál es el core de lo que necesitamos hacer? No, pues poder recibir el equipo y registrar cuándo entró y cuándo salió. ¿Ok? Empezamos con esa hipótesis de que eso es lo que los usuarios quieren, ¿no? Y es lo que los usuarios más necesitan. Les das eso y recibes el feedback. Y a lo mejor el mismo usuario te va a decir, oye, pero ¿sabes qué? También necesito poder decir en dónde está el dispositivo. Si está en la tienda, si está en el taller principal fuera de la tienda, si ya se entregó, etcétera, etcétera. Ah, ok, le das eso. Y ahora, ¿qué más? No, pues necesitamos dar detalles de qué se hizo en la reparación. Ah, ok, agregamos, o sea, empiezas, y es un ejemplo a lo mejor muy burdo, ¿no? Pero empiezas teniendo ciertos supuestos que tienes que validar o invalidar lo más rápido posible.
Y sí, como a lo mejor desde el punto de vista de un product manager, sí tienes una prioridad de qué quieres atacar primero y qué quieres atacar después. Eh, pero siempre con la apertura de que eso puede cambiar. A lo mejor tú estabas asumiendo que primero vas a hacer el feature A, luego B y luego C, pero resulta que los clientes te dicen, oye, necesito esta otra cosa que ni siquiera estaba en el backlog. Entonces, tenemos que tener esa flexibilidad para precisamente responder ese cambio y ofrecerle a los clientes lo que necesitan, no necesariamente lo que creemos que necesitan. Empezamos con lo que creemos que necesitan, pero después de eso ya seguimos lo que los clientes nos van El diciendo. working software es el que le va dando la guía. Sí, y es otro principio de la agilidad, ¿no? Que el working software es la única medida de progreso. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio que hicimos de Discovery tuvimos 0 progreso por 2 meses, porque realmente fue un ejercicio de tratar de saber qué era lo que queríamos hacer durante toda la vida del proyecto. Y no está mal saber qué quieres hacer, pero es menos productivo tratar de adivinar qué es lo que vas a hacer durante toda la vida del proyecto y del producto. Y es ahí donde, en cuanto a agilidad, la línea se vuelve un poco borrosa en cuanto a qué tanto planning es suficiente para empezar un proyecto. ¿Y Y al final cuáles eran los entregables de esos 2 meses? era un plan, un roadmap del producto. Incluso, o sea, no solamente una lista de prioridades de vamos a hacer primero este feature y luego este otro, pero incluso con fechas, ¿no? Que era lo más curioso. El equipo de desarrollo no existía en ese momento, no. La forma en la que funcionaba era, tú presentas los resultados de tu discovery y con eso se hacía el funding de los equipos. Entonces, es un poco, a mí me sigue pareciendo un despropósito el, el tener ciertos supuestos, incluso hasta con fechas, cuando ni siquiera tienes un equipo de desarrollo. Ni siquiera sabes el ritmo del equipo de desarrollo, ¿no? No sabes su velocidad, no sabes cuál es el expertise del equipo, no sabes si los vas a tener que entrenar o no. Hay muchas, muchas cosas en el aire que solo se responden empezando. Incluso supongamos que ya tenemos el equipo, sabemos su velocidad. De todas maneras, cuando se trata de un producto nuevo, no podemos tener esos mismos supuestos. Porque al ser un producto distinto, puede tener complejidades distintas. E incluso en una situación un poco, digamos, irreal que te pudiera poner, en donde te pudiera decir, ¿sabes qué? Vamos a ejecutar exactamente el mismo proyecto con exactamente el mismo equipo que hicimos el año pasado. Aún así, los problemas van a ser distintos. Puede que se enferme 1 o 2 o 3 o todos los del equipo y no vengan por una semana. Puede que no. Puede que alguien tenga un paternity leave. Puede que, no sé, pueden pasar muchas cosas. Entonces, esa es la parte de lo que en el no estimate se denomina como el accidental complication, ¿no? Y no, creo que ya habíamos hablado un poco de esto, que la teoría es que hay el trabajo y prácticamente lo que sea lo podemos dividir en el essential complication y el accidental complication. El essential complication es qué tan complejo es el trabajo por sí mismo, qué tan difícil es o qué tanto esfuerzo requiere por sí mismo. No sé, una implementación de mandar una factura automáticamente después de que se hace el checkout de una tienda en línea. O sea, tienes una idea de más o menos cuál es la complejidad de eso. Pero el accidental complication no se puede estimar y es que tengas un blocker porque se fue la luz en tu casa o en tu oficina, o que alguien se enferme, o que alguien tenga que
que ausentarse por un periodo determinado de tiempo. Ese tipo de cosas no las puedes estimar porque no sabes. Entonces, curiosamente, la mayor parte del tiempo se lo lleva el accidental complication y eso incluye tiempos de espera, por ejemplo. Si tienes un tester en el equipo. El tiempo que pasa una historia esperando a que sea aprobada es muy variable. Y como para una historia puede ser 10 minutos, para otra puede ser 3 días, porque el tester está ocupado probando otras historias. Entonces, eso no hay forma de estimarlo. Entonces, basado en todo eso, otra vez, hacer ese tipo de supuestos en cuanto a fechas se vuelve riesgoso, y más por el hecho de cómo se van a tomar, ¿no? Porque tú las puedes presentar como objetivos. Y eso yo creo que está bien. Como objetivo tenemos tener estas funcionalidades listas y que los usuarios las puedan aprovechar. Pero generalmente esas fechas ya se toman como compromisos, ¿no? En donde, como conoces qué tan complejo es, cuánto tiempo va a tomar, entonces te comprometiste a entregar en cierta fecha. Y cuando no entregas en esa fecha, entonces se vuelve una conversación de performance y se vuelve una conversación de otros tipos, cuando realmente hicimos esa adivinanza sin nada de información. Claro. ¿Y qué pudiste hacer? ¿Cómo pudiste manejarlo cuando ya se da el breakdown? O sea, cuando ya sucede no, pues esto ya no jaló, ¿cómo? Pues es tener esa conversación, ¿no? O sea, tenemos este plan que duramos N cantidad de tiempo elaborando. Sí tenemos el conocimiento que obtuvimos de este ejercicio de Discovery, no estamos empezando de cero, pero tenemos que aceptar que las cosas van a seguir cambiando. Y una de las cosas que empecé a hacer yo como Scrum Master / PM era, a pesar de que había un Product Owner, era trabajar con el Product Owner y hacer ese agreement de que, por ejemplo, si había historias en el backlog que no se tocaban por un mes, se eliminan. No importa si la vamos a necesitar después o no. Si la vamos a necesitar, va a volver y creamos una historia nueva. Porque empezamos con este backlog súper extenso de 200 user stories y con esa confianza de que ya tenemos todo considerado y si necesitamos hacer ese feature, pues nomás agarramos esa user story. En realidad, uno como persona no tiene capacidad para guardar esa información de, tengo una historia para eso, ¿no? Que estamos discutiendo. Entonces, lo que terminas haciendo es creando duplicados. Hay una teoría que dice que tenemos capacidad de 6 más menos 3, ¿no? O sea, es el volumen que... Y cuando ocurre la conversación, y era lo que me pasaba, terminaba creando una historia nueva para después encontrar esa misma historia que ya habíamos creado en la fase de Discovery, pero pues nadie de nosotros nos acordamos que existía. Entonces está toda esta confusión de cuál es la user story buena, sobre cuál vamos a hacer el tracking y demás. Entonces, empezando por esa depuración. Y ya habías gestionado una nueva y cómo sacabas una existente. Exacto. Entonces, lo que terminé haciendo fue, ¿sabes qué? A ver, ¿qué de aquí no se ha modificado un solo campo en un mes? Esto, ok, eliminar. No, nunca va a volver, está bien. Las eliminamos. Ya como fue pasando el tiempo, para reforzar esta idea de que, oye, hay que saber responder al cambio, no necesariamente una cosa es estar preparado y sí hay que estar preparados para el cambio, pero no con 200 user stories en el backlog, ¿no? Esa no es la forma de estar preparado. La forma de estar preparado es tener las dinámicas dentro del equipo para responder al cambio, en cuanto a que si un usuario nos pide algo, tener esas dinámicas de, ok, vamos a crear una user story, tenemos refinements 1 o 2 veces por semana, se va a hablar de ello en el refinement, la priorizamos,
Una vez que llegamos al sprint planning, vemos si cabe o no, dependiendo de la prioridad, y así nos vamos, ¿no? Entonces, ese mes después lo fui cortando a 3 semanas. Cualquier cosa que no se moviera por 3 semanas, obviamente que Bye. no estuviera en un sprint, bye. Y así hasta llegar a las 2 semanas, en donde si había algo, una historia que habíamos creado y no se había movido nada, era porque o no habíamos hablado de ella en el refinement o no estaba en un sprint ya. Entonces empezamos a tener ese periodo más corto de cosas que mantenemos en el Tú backlog. estabas trabajando en ese ritmo con tu equipo Uh-huh. y el PO estaba interactuando con los usuarios, tú le entregabas software al product owner y él se lo entregaba al usuario, ¿cómo era esa interacción? Pues mi approach como Scrum Master, y esto se vino a reflejar en el Scrum Guide, ¿no? Pero siempre ha sido incluir al Product Owner en todo, ¿no? O sea, el Scrum Guide te decía, el Product Owner no está invitado al stand-up. Yo sí creo y he creído por algún tiempo que el Product Owner agrega valor al stand-up y se le invitaba. Refinements, pues el refinement es algo que debería de liderar el Product Owner y así se hacía. Solamente yo estaba ahí ¿Hacías un como... refinement, decías 2 veces por semana? En ese equipo lo hacíamos 2 veces por semana. Ok. Eh, media hora de refinement por semana. ¿Por qué? Porque empezamos con 1 hora a la semana, pero había veces que había preguntas que no podíamos responder. Estaba el Product Owner, pero el Product Owner realmente era un vendor de otra empresa. Entonces había veces que ese Product Owner tenía que ir con los stakeholders a preguntar. Entonces, cuando empezaron a apilar esas historias con preguntas pendientes. Entonces, en lugar de acumular más historias con preguntas pendientes, redujimos el tiempo y dijimos, ok, media hora, ¿cuántas realmente podíamos discutir? Probablemente 3 o 4 historias. Y a lo mejor 2 de ellas tenían preguntas, que para la siguiente refinement ya teníamos que tener respuesta para ellas. Y se volvían a revisar. Y así nos íbamos. Entonces, y después, porque el refinement se Pero ayúdame a supone que entender, ¿cuál era la dinámica del product owner para atraer esas nuevas historias que surgían a partir del software? ¿Ustedes lo era a partir, acompañaban o él iba solo con los usuarios? era a partir de el feedback con usuarios y stakeholders. ¿Y ese feedback cómo lo obtenían? Pues estábamos nosotros en las oficinas del cliente. Okay. Entonces, al final, el refinement nos daba el paso para decir, ok, tenemos algo que discutir, necesitamos backlog para el siguiente sprint, pues entonces hay que ver qué onda Hay con que el hacer una feedback de sesión los con el usuarios. usuario para ver qué quiere, qué más quiere. Sí, y aquí hubo una dinámica muy interesante en donde en esta empresa existe, creo, todavía un programa en el que personas que han trabajado en las tiendas de esta empresa les ofrecen como un tipo internship en los headquarters. Entonces nosotros teníamos a alguien que era para nosotros era un business analyst que trabaja con el product owner, que era básicamente un usuario. Okay. Técnicamente dejaba de ser un usuario porque ya no estaba trabajando en las tiendas, Pero pero lo venía había de haber sido. trabajado en las tiendas el mes anterior. Ya. Entonces, de ahí obteníamos mucho del feedback en cuanto a, oye, ok, pero es que realmente esta parte operativa la hacemos así, entonces a lo mejor estaría bien que el software hiciera esto, esto y esto. Entonces, mucho del input venía de ahí y realmente de stakeholders, ¿no? De líderes, de esas personas que trabajan en las tiendas para, para ver qué era lo siguiente que se tenía que agregar. Al final, sí, por ejemplo, el hecho de cortar el backlog sí empezó a ser como un poco polémico, ¿no? Porque se tiene
ese concepto de que cuanto más items tengas en el backlog, mejor, ¿no? Y en realidad no, porque en Lean, en conceptos de Lean, por ejemplo, eso es inventario que está ahí parado. Y las cosas a la gente se les olvidan. Y para cuando llegamos a una historia, o ya no es válida, o tiene poco valor, o a todo mundo ya se le olvidó lo que se había discutido, entonces hay que discutirlo otra vez. Entonces ese retrabajo es lo que buscaba yo evitar. Y Y una bueno, típica sesión con usuario que era, se ponían todos juntos, discutían el tema, cómo lo hacemos, o se iban con los líderes y ellos al interior lo cabildeaban. mucha de la dinámica era con los líderes, pero tener esta persona de business analyst nos ayudaba mucho a tener como ese feeling del usuario final. Al final de cuentas, los líderes no son usuarios finales, son stakeholders. O sea, no es alguien que esté usando el sistema diariamente. Entonces, esta otra persona nos ayudaba mucho a tener ese feedback mucho más cercano al usuario final. Y digo, esto es algo que vi en mi experiencia, vi solamente en esa empresa, ¿no? Generalmente hay product owners que, o en el equipo existe el product owner que en teoría se va a encargar de representar al usuario final. Para ser sincero, pocas veces sucede de una manera real y una representación un poco más fiel de lo que es el usuario final. En mi experiencia, muchos product owners son gente que conoce el negocio y que en realidad parte de muchos de sus supuestos en cuanto a qué es lo que funciona. Y generalmente pues es gente del negocio que a veces es una incógnita que tanto realmente le preguntan a los usuarios qué es lo que necesitan. Depende de las empresas, ¿no? Me tocó, por ejemplo, en Expedia que sí, nuestro product manager tenía mucho contacto con los usuarios finales, pero también hay productos que llegan a una escala en la que se hace a veces imposible tener esa conversación cara a cara con tantos usuarios como para que sea significativo, ¿no? Es decir, si tú tienes una base de usuarios de 1,000,000 de personas, pues platicar con 5 en cuanto a qué estaría padre agregar, pues realmente no es una muestra tan significativa. Entonces ya recurres a otro tipo de mecanismos como encuestas, como la telemetría, como otro tipo de mecanismos que son más escalables para tratar de entender al usuario. Y no es lo mismo que hablar con todos ellos, pero al final de cuentas es lo más sostenible para productos que crecen a esa escala. Oye, y ahí, ¿cómo usas el software para que te documente eso? A ver, un segundo, ¿Cómo usas el software para que te dé ese feedback? ¿Hay algo que has hecho en el que usas que ver qué es lo que está tocando el usuario, qué orden está llevando? A ver, dame nada más un segundo, perdón. Sí. Porque digo, ahora con estas teorías de growth y todo, entiendo que se usa mucho el software, pero ¿qué has hecho tú como Scrum Master como para obtener el feedback del software mismo? En mi experiencia, lo que he hecho más es como parte del definition of done de las historias, tú estableces, perdón, como parte del acceptance criteria, no del definition of done, pero del acceptance criteria, defines qué es lo que quieres que se mida, ¿no? Entonces, si decimos vamos a agregar un botón de cancelar en esta forma, al momento que el usuario dé clic en ese botón, se envía un evento, ¿no? Y es
y es como un poco la terminología que se usa más, ¿no? Los eventos, que es algún sistema ya sea de login o un Google Analytics o hay muchas plataformas ya que te ayudan para eso, le envías el evento. Dio el usuario con este ID, dio clic en cancelar. Y esa es la forma más básica. Hay desde eso hasta interacciones completas, ¿no? El usuario empezó la forma, pero no la terminó. O el usuario la empezó y la terminó en tanto tiempo. O O el muchos usuario se fue usuarios del empiezan la primer. forma y no la terminan, entonces a lo mejor está muy compleja, ¿no? Exacto. Entonces a lo mejor tienes una complejidad ahí que te está afectando. O del primer campo, el 80% de los usuarios se van del primer campo al cuarto campo. Entonces deberías de mover ese cuarto campo a la segunda posición, o por qué está ocurriendo eso. Ese tipo de tracking lo puedes hacer desde con soluciones propias, desde o sea, crear un registro en una base de datos cada vez que ocurre un evento, o pues ya existen, ¿no? Muchas soluciones ya construidas, ¿no? Tipo el stack de Elastic, por ejemplo, que te da Logstash y te da Kibana y te da otras herramientas para hacer ese tipo de logging. Probablemente lo más popular es Google Analytics, que tú mandas eventos y en Google ya tiene su dashboard ahí preconstruido que tú puedes consultar, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de dinámicas ya son bastante conocidas y es un poco parte de lo que hablábamos acerca de DevOps hace 2 semanas, que no es tanto que te diga el usuario en una encuesta o de sus propias palabras, pero qué comportamientos demuestra el usuario con el Dice software con el que, comportamiento, ¿no? que, tú, Sí, ajá, obvio, que tú obvio. puedas interpretar. Luis, la verdad es que me encanta platicar contigo más allá de esta plática que la estamos siempre, tu experiencia me ayuda bastante. Quisiera llevar un poquito, me encantó todo lo que me estuviste diciendo, la verdad es que me ha servido mucho. Ahorita vamos a entrar en dinámicas de documentación Uh-huh. y uno de los puntos que sí he estado, o sea, sí vamos a entrar en una etapa de creación de backlog. Uh-huh. Yo sí pensaba crear un backlog más grande, voy a tomarte tus ideas y no lo voy a crear tan grande. Pero lo que sí estaba yo empezando el desarrollo en paralelo, o sea, un poco lo entendido, Excelente. empezar a desarrollarlo para que el working software sea el que ayude Uh-huh. a explicar lo que se está haciendo, ¿no? Y en Es- realidad no hay un estándar como para decir cuando tengas 10 historias o cuando tengas un número de historias empieza. Al final se empieza cuando se tiene lo que se necesita. Y en este caso a lo mejor tú tienes un equipo nuevo y tú dices, bueno, a lo mejor al inicio son guesses, ¿no? O sea, vamos a tratar de hacer estas 10 historias y vamos a ver cómo nos va. A lo mejor hacemos 8, a lo mejor hacemos 5, a lo mejor no logramos completar ninguna, y es ahí donde entra la retrospective y entran otro tipo de mecanismos para tratar de digamos, ver qué sucede, ¿no? digamos que traemos sobre la manga dos hacks, ¿no? Uno es que de alguna manera con este cliente ya hemos trabajado, entonces lo conocemos, Uh-huh. conocemos su problemática. Y la otra es que en Jadu, que es donde estoy desarrollando esto, de hecho no se alcanza a ver el logo, pero acá está medio adelante. Y acá dice to please our customers. Sí. Pero en Jadu o sea, sí hacemos un poco software a la medida, pero no cualquier software, sino todo lo que tenga que ver con order to cash o procure to pay, Uh-huh. y todo lo que tenga que ver con la parte financiera de esos procesos que se relacionan entre las empresas, ¿no?
que es normalmente lo que mueve las empresas. Todas las empresas a partir de su cadena tienen un cliente al que le cobran, tienen que, desde que reciben un requerimiento hasta que lo surten, ya sea dame un producto y te lo doy inmediatamente o prodúceme algo a la medida, te lo entrego, ¿no? Ujú. Pero la parte que más nos interesa a nosotros tiene que ver con la financiera. O sea, al poner una orden tienes un compromiso de entregar algo. Cuando lo entregas, adquiere tu cliente un compromiso de pagarte. Luego de alguna manera te va dispersando los fondos para pagarte y luego tú terminas conciliando esa transacción, Ujú. ¿no? Entonces, venimos con un hack muy interesante porque ese proceso ya no los conocemos de memoria. Sí. Entonces, más allá de que a veces podemos hacer un dashboard de CAPEX para entender cómo estás haciendo tus gastos o hacemos un e-commerce business to business para relacionar a una empresa grande con todos sus clientes, pero son clientes fijos ¿qué otro? O el onboarding de proveedores para que recibas toda la documentación y ágilmente. Entonces te digo, eso como que nos ayuda porque no es así que lleguemos, déjame ver, te conozco desde cero, entiendo tu proceso, sino ya traemos ese conocimiento adicional. De hecho, en ocasiones, en algunos segmentos del proceso, digamos que en base a la experiencia que traemos, pues ya traemos ideas de cómo hacerlo y se las exponemos al cliente y a veces dice, ok, eso me gusta, no lo había pensado así. O sea, le damos algo innovador. Sí, y ya y partir de lo que sabes es la forma más, yo creo, segura de empezar. Pero lo importante es eso, empezar, porque Sí, estás porque ya tienes haciendo cosas ese palpables con supuesto, que discutir con el cliente, ¿no? exacto, y tu primer supuesto es que eso que ya sabes le sirve al cliente y tienes que lo más rápido posible Validar o, tu o supuesto. validar el supuesto o refutarlo y actuar en consecuencia, ¿no? Claro. Pero sí, la clave es no esperarse a tener un backlog abundante, sino que empezar y aprender. Al final de cuentas, yo creo que para el equipo, porque estaba revisando algunos conceptos ayer en cuanto al Agile Manifesto y todo esto, y hay muchas cosas que han cambiado desde que se escribió el manifiesto, ¿no? Y una de las cosas es esa, ¿no? Del working software, ¿no? Que el working software es la medida primaria o principal de progreso. Yo creo que ha cambiado eso para ser ahora el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje validado es la principal medida de progreso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener working software y bajo ese concepto es un software que funciona, pero si nadie lo quiere, no tiene valor. A ver, Luis, Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú cuando no tienes nada que hacer dices, a ver qué concepto lo exploro al extremo y lo llevo a... No es sí, el working software, es el conocimiento. A ver, elabora con eso, por favor. sí, tuve un sueño y me desperté a Una escribir. epifanía. No, o sea, sí estaba como, vaya, No, no, en no, tiempos. voy a hacer un quote contigo de este tema. O sea, Luis Cabanillas dice, ahora el conocimiento es, pero por favor ayúdame para que cuando me diga de qué hablas, yo diga de esto, porque a mí me gusta. Sí, o sea, por ejemplo, si tú revisas conceptos como Lean Startup, ¿no? Que se hizo muy popular, sobre todo para startups de Silicon Valley, ¿no? Y está enfocado a startups que no tienen mucho dinero y que necesitan optimizar sus oportunidades, ¿no? Antes de quedarse sin dinero. Entonces, en Lean Startup, eso es lo que se valora más, que tú valides tus hipótesis y que aprendas. Y si tus hipótesis se refutan, que puedas pivotear y seguir aprendiendo. Entonces, bajo ese concepto,
ya no es suficiente tener software que funciona simplemente. Tienes que tener software que funcione, que sea de valor y que te ayude a aprender. Entonces, como Es un equipo, poco lo que estábamos hablando de ponerle los tags y veas el comportamiento y te está exacto. dando feedback el mismo software, ¿no? Sí, porque al final de cuentas podemos tener encuestas, ¿no? Pero las encuestas también han demostrado ser un poco engañosas con... Tú, Porque si tú le preguntas a me alguien encanta, me encantó directamente el qué es lo que ejemplo que quiere. diste hace rato. Si tienes una base de clientes de 1 millón y haces una encuesta de, ¿cuántos quieres? De 500, pues no es Sí, nada, ¿no? sí, e incluso, por ejemplo, veía también una frase, ¿no? En ese mismo libro de Lean Startup que decía que la gente no sabe lo que realmente quiere hasta que tiene que sacar la cartera, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a alguien, oye, ¿te gustaría tener un servicio en donde todos tus archivos se sincronicen de manera automática en todos tus dispositivos? Pues obviamente todo el mundo va a decir que sí, pero el reto real es, ¿pagarías por ese servicio? O sea, el momento que le pones un precio. Yo todavía voy más allá, porque eso también lo vivimos como empresa de SaaS. Uh-huh. Porque una vez que dices, oye, ¿te gusta el software? Y dices, ok, sí, sí lo pago, pero cuando tengas que renovarlo, ¿lo sigues pagando? Sí, y no hay, yo creo que no hay forma más fidedigna de validación que la compra. Eh, por ejemplo, yo pago ciertas aplicaciones año con año porque me sirven y me son de valor. Hay otras que me quedo en la capa gratis porque no le encuentro un valor a pagar por lo que ofrecen adicionalmente en una suscripción premium. Igual cuando te preguntas, por ejemplo, si la gente paga Netflix, hay gente que lo paga, hay gente que lo comparte. eh, entonces, ya depende mucho del valor. Entonces, volviendo a eso del manifiesto, sí creo que hay muchas cosas que han cambiado y una de ellas es el working software, que otra vez podemos tener un software que sea totalmente funcional, que no tenga ningún tipo de falla, pero si nadie le ve valor, pues ya estás un pasito atrás. También podemos tener la agilidad de decir, pues nadie le encuentra valor, vamos a matar este proyecto, no lo vamos a seguir haciendo porque no tiene valor. Y si llegas a esa conclusión rápido, es lo mejor. Fíjate que Eh, ahí, cuando es software que se está utilizando, el feedback puede ser inmediato, pero incluso a veces, aunque sea software que se está utilizando, o puede ser software muy bueno, pero también tiene que ver con tus técnicas para incentivar al usuario para que lo use, ¿no? uh-huh. Digo, este es un tema que la verdad que lo acabo de leer ahora, entonces me siento ya todo un experto, me acabo de aventar mi libro Tienes las ideas frescas. Hacking Grow, sí, sí, sí. No, no, ya hablando en serio, o sea, sí es un reto, a veces el lograr que las personas usen el software. Eh, por eso yo creo que el conocimiento es cuando ya lo usó una vez y lo sigue usando y ese cliente incluso a veces se convierte en tu evangelista, Uh-huh. ahí sí dices, ese sí software es muy bueno, ¿no? Pero son conceptos que podemos discutirlo y me encanta discutirlo contigo. Ya vamos en los 45 y quisiera, este, cuando nos vea Diógenes va a decir, no, a mí no me dejas hablar y a Luis, cosas así. Y no quiero que haya como que se entienda que Resentimientos. hay favoritismos, ¿no? No, la verdad, muchas gracias. Está muy bueno el tema. Me gustó mucho el concepto, de veras que, aunque lo dije de broma, sí siento que de repente te levantas y dices, de todos estos conceptos, ahora cuál voy a cuestionar, ¿no? Y eso me gusta. Te Y eso pones me muy filosófico. ¿Por qué creo lo que creo?
Sí, ¿Qué cosas me hacen creer lo que creo? sí. Etcétera, etcétera. Y en realidad, si tú me preguntas a mí, mi visión de cómo funcionan las cosas, incluso dentro de la agilidad, ha cambiado mucho en los últimos, o sea, en toda mi vida No, y profesional. está bien, o sea, está bien porque eso, o sea, mantienes vivo el concepto y mantienes vivo el estar siendo ágil, ¿no? Ujú. Yo la verdad es que una de las frases que utilizo mucho es el keep it simple, ¿no? Sí, O sea, keep it simple, y yo creo que el tema de la agilidad es estar manteniendo esa mente ágil, esa organización ágil. Y créeme que de repente sí tengo discusiones porque me dicen, no, es que necesito que me entregues un plan de trabajo, necesito que me entregues, yo digo, o sea, software en valor, y ahora como dices tú, incluso cómo ayudas al cliente para que la herramienta misma le esté dando conocimiento y le diga entonces dónde tenemos que irnos adaptando, ¿no? sí, y eso también es para el equipo, ¿no? Aprender a trabajar de mejor manera, creo que también es uno de los objetivos principales del equipo, además del producto. Eh, y tiene todo que ver con agilidad. Entonces, eh, sí, igual podemos, es un tema que da para largo y podemos pasarnos aquí horas, pero, pero realmente es eso, ¿no? Y es con lo que me quedo de estos últimos reflexiones en cuanto al working software, ¿no? Y el valor es ir más, hoy en día sí es ir más allá y el aprendizaje yo creo que ahora se valora más. Perfecto, Luis. Yo te agradezco mucho. Antes, digo, me encantaría que ahorita cierres con lo que gustes, pero antes me encantaría también agradecerte a ti, a nuestra audiencia, cualquier feedback, cualquier tema que les guste es bienvenido. Lo hacemos, yo lo hago principalmente, me siento contigo y con Diógenes y con Jorge cuando tiene oportunidad para aprender. O sea, realmente para mí esto es eso, es un ejercicio de aprendizaje. Creo que lo he dicho en sesiones anteriores. Partimos de una plática con Diógenes en donde yo me sentaba con él a platicar y a aprender y a hablar de la vida y de filosofía y de lo que quieras que nos encanta. Y creo que eso es lo que seguimos haciendo y entonces abiertos a quien quiera aprender que nos diga, ¿no? Luis, no sé cómo te gustaría cerrar. Bien, pues igual, para mí es una experiencia de aprendizaje también y de reflexión, ¿no? Muchas veces. Y en el tema en concreto, pues sí, nos tocamos muchos temas alrededor de contratos un poco, documentación y demás. Y siento que hay veces que olvidamos la agilidad fuera del desarrollo de software y a lo mejor como PMs, como stakeholders, nos vamos hacia o nos consideramos fuera de la agilidad para hacer otras cosas como la documentación, como los contratos, como gestionar equipos y demás. Y creo que todo tiene que estar en sinergia, ¿no? Incluso si tú negocias un contrato, por ejemplo, en donde me ha tocado ver contratos en los que se asocian dólares a puntos, por ejemplo, ¿no? Puntos entregados. Y ahí se vuelve una cuestión irreversible, ¿no? Porque tú tienes que entregar cierta cantidad de puntos por cada sprint y el equipo lo va a hacer, pero, pero termina siendo una dinámica en la que, ok, ¿cuántos puntos le tengo que dar a esta historia para que nos dé esa suma final en el sprint, ¿no? Entonces se vuelve irrelevante dar puntos o no dar puntos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte también. No, Eh, eso como buen manager o como mal manager, como quieras, yo lo he aprendido a lo largo de la vida. Dime cómo quieres que se mueva la gente y ponle indicadores de eso, ¿no? sí, y hay formas de llegar, pero todo lo que hacemos fuera de el equipo de desarrollo de software fuera del proyecto
termina impactando en la agilidad. Entonces, Eso era algo que quería también comentarte, y perdón que te interrumpa. Estás diciendo en tu cierre cosas muy interesantes. O sea, al final el equipo de desarrollo no es una isla, ¿no? no. Y al final muchas cosas que pasan fuera del equipo que no creemos que los pueden impactar, como como un contrato en el que los puntos significan dólares, o simple y sencillamente un ambiente en el que es difícil conseguir training, o un ambiente en el que es muy difícil tener ecosistemas de prueba. Ese tipo de cosas impactan la agilidad. Entonces, incluidos contratos, incluida necesidades de documentación, incluidos roadmaps a 3 años upfront, todo eso nos impacta. Entonces tiene que haber una sinergia, y es en donde, por ejemplo, gente como Jorge Heras tiene mucha experiencia en cuanto a la agilidad empresarial, y de eso se trata, ¿no? Cómo la empresa arropa la agilidad del desarrollo, y, y permite que la agilidad surja, y se den todos estos tipos de beneficios que se tienen con la agilidad como empresa, no solo como equipos de desarrollo de un producto, ¿no? Entonces hay que tener siempre eso en No, mente. y es brutal. Yo sí también, aparte, digo, Jorge es todo un máster, yo ahí sí me quedo corto, pero lo poco que he implementado en temas de agilidad o de aplicación del concepto de la filosofía de agilidad en la ejecución de muchas cuestiones. O sea, no, ya, ya nos vamos a ir otra hora, Sí. pero incluso a veces en objetivos de vida también se Sí. puede aplicar la agilidad. O sea, en algún momento yo me acuerdo, ya que tocas el tema, me acuerdo que agarré y dije, ya no voy a tener propósitos, voy a ejecutar cosas, y lo que salga bien lo mantengo, y mañana veo qué onda. O sea, ya no hay Sí. propósitos de inicio de año, no hay evaluación. O sea, es lo que tengo, con eso voy a lidiar diariamente, ¿no? Sí, así es. Y obtengo el feedback inmediato. Y haces ajustes y vuelves a tener otros propósitos, y así te vas. Y la Sí, neta es la que agilidad es te da muy, mucha muy, muy felicidad, porque a genérica. veces, la neta es que a veces, perdón, te da mucha felicidad, porque a lo mejor hoy tu meta es correr, o sea, caminar tus 10,000 pasos que dicen que son la maravilla para pensar y todo eso, y los caminas y regresas y dices, wow, lo logré, y entonces empiezas el día bien chido, todo cansado, pero bien chido, porque Pero pues ahí vas, y a lo mejor empiezas 3 días por semana, y luego 4, y luego 5, y luego te das cuenta de que 5 es mucho, entonces te vuelves a 3. O sea, es tener esa mentalidad siempre, ¿no? sí. Gracias, Luis. No, gracias a ti. Nos vemos la otra semana. Gracias a todos.